días, señoras, señores. En nombre de la Escuela de Guerra Naval y el Centro Naval, queremos darle una cordial bienvenida. Antes de comenzar, quería destacar la presencia del señor director de la Escuela de Guerra Naval, el señor capitán de navío Fernando Pérez Kuhn, y también la presencia de las autoridades navales que nos están siguiendo en forma virtual del anfiteatro de la Escuela de Aplicación de Oficiales de la Armada. Hoy tenemos el gran gusto de presentar a un joven periodista argentino, corresponsal de guerra en Ucrania, Israel, que nos va a contar su experiencia. El señor Brian Mayer, a quien voy a presentar a continuación. Es un periodista argentino que desde diciembre de 2023 es asesor del ministro de Defensa de la República Argentina. Es subteniente de reserva del Arma de Caballería, egresado del Liceo Militar General Belgrano. Durante el 2022 y el 2023 estuvo 3 oportunidades en Ucrania y una en Israel como corresponsal de guerra de Canal 26 y Diario El Litoral. Hasta diciembre del 2023 fue presentador de informativos en Canal 26 y cronista de El Litoral. Realizó informes y entrevistas de temas de interés como la causa mapuche en nuestra Patagonia o autoridades de la OTAN en Bruselas. Hasta el 2022 se desempeñó en el Ejército Argentino como ayudante del subsecretario general del Ejército y como periodista en diversos contenidos multimedia y transmisiones en vivo. En distintas oportunidades integró las producciones de periodistas como Ari Paluch, Gonzalo Asís y Facundo Pastor. Fue productor general de Radio Latina. En el 2023 ganó el segundo premio ADEPA al periodismo por su cobertura en Ucrania. En el 2022 y 2023, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe declaró sus coberturas de interés provincial. Brindó conferencias y disertaciones en instituciones como el Congreso de la Nación, la Universidad Católica de Argentina, el Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales y el Círculo de Oficiales de la Gendarmería Nacional. En mayo del 2024 fue invitado por la ONU, la UNESCO, la Organización del Mundo Islámico para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la República de Azerbaiyán como expositor en el 6º Foro Mundial de Diálogo Intercultural. Nació el 12 de mayo de 1998 en Tacural, provincia de Santa Fe. Señor Mayer, un gusto recibirlo, lo escuchamos con mucha atención. Buen día para todos. También no solamente a los que nos acompañan aquí, como el director de la Escuela de Guerra Naval, que le agradezco el tiempo para acompañarnos, a las autoridades de este centro por abrirnos las puertas, especialmente a Luis, que ahora no lo veo por dónde quedó, que fue el primero que tuvo la inquietud para levantarme la mano en su momento y preguntarme la posibilidad de venir a compartir esta experiencia, y que después, por suerte, toda la cadena que hubo en el medio accedió con mucho entusiasmo. A las autoridades navales, también el personal de la Armada, que está en la Escuela de Oficiales de la Armada en Puerto Belgrano y que nos están siguiendo a la distancia. Hoy me interesa compartirles, más allá de la presentación de recién y con la aclaración de que vengo a hablarles como periodista, como corresponsal de guerra y no como una persona que integra el Ministerio de Defensa, más allá de que hay una coincidencia bastante importante en lo que uno piensa, en lo que uno ha visto durante los últimos tiempos en Ucrania y lo que ha podido recorrer con la política de gobierno que se está llevando adelante actualmente. Si podemos ir a la placa, que no quiero tardarme demasiado en empezar a hacer este recorrido porque la organización fue tajante con la duración de la exposición, vamos a ver
Y para ir orientándolos mientras tanto, podemos ir directamente al primer mapa que observamos a la izquierda, que tiene un área roja. La tercera placa. Vamos a observar, y recién lo decía el presentador, fueron 3 viajes a Ucrania. El primero, para que ustedes puedan seguirme por ahí cuando voy haciendo algunas referencias, el primero fue en marzo del 2022, apenas inició la invasión militar rusa en Ucrania. El segundo fue en marzo del 2023, cuando se cumplía un año. Y la última fue a mediados del año pasado, cuando, convocado por una organización que citó a 9 periodistas de América Latina que veníamos siguiendo la cuestión de Ucrania, tuvimos la oportunidad, en mi caso la primera, de entrevistar al presidente Volodymyr Zelensky, que es parte de lo que vamos a recorrer al final. Pero en lo que a nosotros, a ustedes especialmente le interesa, que tiene que ver con la cuestión militar, el segundo viaje fue el más gustoso en ese sentido, porque pudimos hacer, ustedes pueden ver cómo era el escenario bélico en aquel momento, con la disposición de las tropas rusas dentro del territorio ucraniano, que lo pueden ver sombreado en rojo, y por otra parte las áreas sombreadas en verdes, las que al comienzo de la invasión militar estaban tomadas por Rusia y que después fueron recuperadas por Ucrania. Vuelvo a insistir, ese mapa que están viendo está posicionado, actualizado a marzo del año pasado. Toda esa panza que ustedes están viendo ahí del teatro de operaciones, al costado derecho, es lo que pudimos hacer en el recorrido y que vamos a poder ver ahora en la placa siguiente, que es básicamente la hoja de ruta que hemos ido haciendo durante el viaje. Allí, la primera oportunidad o la primera escala, después de haber tomado un tren desde Polonia, fue Kiev, la capital de Ucrania. Fuimos descendiendo hacia el sur y cada vez más cerca a la frontera con Rusia. Vemos la primera localidad que es Kharkiv, después Kupiansk, Izium. Podemos ver Dnipro, también más al sur Zaporizhia y mucho más al sur una pequeña localidad de aproximadamente 15.000 habitantes en época de paz que se pronuncia Orihiv. Ya vamos a hablar puntualmente de ese caso, y si alguno estuvo siguiendo la actualidad de la guerra en los últimos tiempos, les debe sonar una localidad que se escribe Robotine, que se pronuncia Robotene. Bueno, es muy cerquita de esta localidad que les estoy mostrando en ese lugar. Y allí podemos seguir un poco más al sur. Incluso en el último viaje con Elisabetta Piqué de La Nación fuimos no hasta Jersón, la idea era llegar a Jersón, llegamos hasta Mykolaiv, que se escribe Mykolaiv, porque justamente en Jersón hoy parte de las hostilidades entre Rusia y Ucrania se están dando desde el comienzo, pero además simplemente separa una tropa de la otra el río que pasa por allí. Avanzamos. Para que puedan tomar un poquito de dimensión del mapa, uno a veces piensa todo como argentino y nos imaginamos una extensión territorial realmente muy grande, o uno cuando dice estamos en Kiev, la capital, pensamos que estamos lejos, y en realidad estamos a menos de 350 kilómetros de la frontera, con lo que eso significa, con la capacidad de alcance que tiene prácticamente cualquier tipo de armamento actual. Vamos. Voy a ir muy rápido y les propongo en este punto, aprovecho antes de olvidarme, la idea es que ustedes puedan aprovechar esto y hacerme cualquier tipo de pregunta que se les ocurra, si es sobre esto mejor, si es sobre lo que estoy hablando aún mejor, porque quizás lo puedo llegar a abordar a la duda que tengan más adelante, pero si en el momento que estoy hablando de algo tienen alguna inquietud, por favor me levantan la mano y con mucho gusto trato de responderles la pregunta, y si no también después obviamente al final. Y si no, voy a ir avanzando mucho más rápido porque son alrededor de 100 placas y que tengo que ir, como ya dije, rápido. Seguimos. Bueno, el ingreso, esto lo vamos pasando rápido, tiene que ver con cómo se ingresa a un país que está en estado de guerra como Ucrania. En Israel uno fue, aterrizó en avión y no hubo ningún tipo de problema porque total en un 95, 96, 99% de efectividad, la cúpula de hierro lo resguarda. En Ucrania eso es distinto, el espacio aéreo está cerrado, la única forma es terrestre, ya sea de manera peatonal, como lo hice la primera vez, o de forma a través de los carriles del tren, como fueron en las dos oportunidades siguientes. Ahí vemos el recorrido directamente a la capital, donde durante toda la noche uno avanza. Una vez dentro de Ucrania, frena el tren, suben los oficiales, piden los pasaportes, uno muestra su acreditación que gestionó con anterioridad y entra sin problemas. Y le muestro esta foto porque la comunicación es importante siempre y en todo momento, y más aún cuando uno va a un país en un contexto de guerra, del otro lado del planeta, con una idiosincrasia,
un entramado histórico, cultural, ideológico, incluso de formación de generaciones en generaciones, porque nuestra realidad bélica nos lleva a hablar por última vez en el caso de Malvinas, incluso lejos de nuestra población y lejos de donde uno lleva adelante su día a día, y es casi el último caso que tenemos a manos. Bueno, todo lo que tiene que ver con esta región de Europa del Este son, la mayoría, generaciones que se han formado o han crecido, se han desarrollado, o en proceso de guerra o en proceso de entreguerra. Eso lleva a que haya también un grado de desconfianza permanente hacia el extranjero y por qué justamente algunas personas miran con cierto recelo a aquellos que llegamos desde tan lejos, ¿para qué vamos y a qué vamos a ponernos en riesgo con ellos? Entonces, en el primer viaje me pasaba mucho que no había posibilidad casi de hablar con los locales porque no querían responder, porque tenían miedo, etcétera, etcétera. Bueno, en el segundo, ya habiendo pasado un año, ellos conscientes de la importancia del periodismo mundial, mostrando lo que tiene que ver con la situación allí, no solamente a veces agradecían la presencia de uno para transmitirla al resto del mundo y tratar de mantener en agenda algo que es cada vez más difícil para ellos, que es mostrar la agresión que están teniendo en contra, sino que además lo que estábamos haciendo en ese momento era intercambiar una especie de entrevista, que de hecho la publicamos en El Litoral, que la única forma de conversar, porque más allá de que uno domina el inglés más o menos, allá es muy poco frecuente, principalmente en las edades medias en adelante, usábamos la aplicación de Telegram, que permite en tiempo real ir traduciendo lo que uno escribe al idioma del receptor. Y era curioso, porque todos sabemos cuál es el origen de esa aplicación, sin embargo, es de uso bastante corriente en Ucrania. Avanzamos. La primera vez que entré con Mónica, que ya la van a ver más adelante, éramos las únicas dos personas que en el paso fronterizo pretendíamos entrar a Ucrania. Esta segunda vez, pueden ver ustedes las filas que había un año después. La gente sale al resto de Europa, comparte una fiesta de casamiento, de 15, de lo que sea, y vuelve. El tráfico migratorio hoy en día es normal. Avanzamos. ¿Seguimos? Un poco del tren, vamos. Sí, las dos últimas oportunidades me tocó viajar solo en el ingreso a Ucrania y el desafío era justamente ver con qué uno se encontraba dentro del vagón, quiénes eran las otras tres personas que iban a viajar, porque eran, insisto, toda una noche, alrededor de 12 horas, donde uno probablemente no se iba a poder entender ni una palabra con las otras tres personas que estaban durmiendo al lado. Y había que desayunar, comer, lavarse la cara y demás, pero por suerte siempre tuve buena compañía. Vamos. Seguimos avanzando. Ahí pueden ver también, vamos una vez, gracias. Fíjense afuera, ¿no? La nieve. Esto lo remarco muchas veces, principalmente cuando doy alguna presentación como esta al público civil, y me disculpo si a veces soy redundante o toco temas que para ustedes sean de poco interés o aburridos, pero yo mostraba la nieve como un factor que a veces a los que no somos de la Patagonia y principalmente somos del litoral, con la humedad, el calor y por ahí el frío nos lleva a quedarnos encerrados en casa. Yo siempre digo, la guerra no se suspende ni queda en stand-by porque afuera esté lloviendo, porque haya nieve o porque ese día me dolía la panza. Vamos. La típica pregunta, ahí pueden ver mi cara que ya lo responde rápidamente. Para un periodista, en mi caso que venimos siguiendo todo lo que tiene que ver con el instrumento militar argentino y algunas cuestiones a nivel internacional, lo puedo decir acá sin culpa porque lo dije enfrente de la comunidad ucraniana y no... Bueno, ahí, más lejos todavía, ahí me dirán si me escuchan o no. Además hablo fuerte, entonces, por favor. Ahí me cortó la frecuencia, ya venía con el discurso en la cabeza, ahora se me metió el micrófono. No, les decía que, gracias, que en la comunidad ucraniana pude decir este comentario que dije, y es que como para un periodista deportivo que normalmente cubre una liga de su zona, o incluso la Primera Nacional, de pronto poder ir a cubrir el Mundial de Fútbol, para mí, después de cubrir infinidad de veces, principalmente en el entorno del ejército argentino, las operaciones o los ejercicios en tiempo de paz, poder ir a un teatro de operaciones es como para, un teatro de operaciones real en estado de guerra, es como para un periodista deportivo poder ir al Mundial de Fútbol. Hay una pequeña diferencia, enfrente no tenemos jugadores de fútbol, sino tenemos personas que están muriendo o que están matando para cumplir sus objetivos. Pero bueno, mi cara más o menos representa eso, los ucranianos igualmente supieron entender mi comentario, que va lógicamente
desde el respeto y que tiene que ver igualmente en el fondo con un pedido de paz. Vamos. La primera impresión en la capital, ahí pueden ver las distancias marcadas en la pantalla, lo cerquita que estábamos en la frontera. Recordemos además que en algún momento los tanques rusos llegaron a circular en esta zona. Cuando uno llega en la estación y ve hacia afuera, podemos observar cuál es la situación en ese lugar y se siente prácticamente en la estación de Retiro. Seguimos avanzando y podemos ver que prácticamente las personas siguen desarrollando sus vidas con suma normalidad. Incluso ahí me recibía Olexi, que es el productor que tuve en aquel momento, y yo le preguntaba, bueno, ¿dónde está la guerra? Porque en definitiva me tomé un tren, me bajé. El tren además, una cosa tremenda, ahí nos detenemos por favor, porque llega completamente a horario, se cumple todo a rajatablas, todo el personal trabajando, y él me dice, la guerra en Ucrania es algo que a simple vista no se ve, pero en la medida que te vas metiendo y que vas escarbando un poquito, la vas viendo y no solamente la vas encontrando, sino que encontrás lo peor de la guerra. Hoy les hablaba hace algunos instantes sobre el entramado histórico, cultural, etcétera, de Ucrania y este proceso de guerras o entreguerras que han tenido. Y en ese lugar donde están ustedes viendo en pantalla, que es la estación de un subte, dejo siempre esa imagen por 2 o 3 factores que a simple vista quizás tampoco se logran vislumbrar. El primero y el más simple es ese bebedero de agua que materializa no solamente el acceso a algo necesario para nosotros, para el ser humano, sino también que es cada una de las estaciones están preparadas con depósitos de comida y demás para poder casi contener a miles de personas durante 30 días e incluso tienen la resistencia a un ataque nuclear. Ahí estamos a 105 metros de profundidad. Para uno llegar al andén y tomarse en la estación Palermo de la D, tiene que casi tomarse 3-4 minutos de una escalera eléctrica, mecánica, para poder llegar hasta el andén. Y las puertas son realmente contundentes, o las compuertas en el inicio, para justamente tolerar lo que les decía hace un ratito. Fíjense cómo en el día a día también esto de la guerra o de estos procesos de guerra van afectando la vida de la gente. Vamos. ¿Seguimos? Bueno, ahí llegábamos, estábamos seguramente este monumento o esta plaza del Maidán, a muchos les resulta conocida porque es el ícono de muchas manifestaciones que hubo en Ucrania, porque al comienzo de la invasión militar se ha hablado o han existido muchos eventos allí. Bueno, esta era mi primera mañana en Kiev y me llamaba mucho la atención que lo que estaban haciendo en ese momento era la comunidad política, civil, militar, policial y la comunidad en general, destacando, no recuerdo ahora la cifra, creo que eran 6 o 7 infiltrados ucranianos que se habían metido a territorio ruso, intentado sabotear lo que tenía que ver con algunos puntos de interés de Rusia, fueron detectados por las tropas rusas y fueron eliminados en consecuencia. Fueron recuperados por Ucrania y fueron honrados por todas las personas que se ubicaban allí. No sé si ellos quieren pasar o están buscando a otra persona, pero si quieren sumarse, que puedan hacerlo. Y a mí me llamaba la atención eso, cómo en un momento de guerra, donde la desorganización termina siendo total, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, todos se alinean detrás del objetivo, que es sostener o tratar de ayudar y colaborar con los esfuerzos propios o tratar de reducir, minimizar o afectar negativamente los esfuerzos del otro. Y todo lo que uno haga para eso va a ser reconocido por toda la comunidad, ya sea del entorno político, del entorno social, civil o también del entorno militar. Avanzamos. Después cada uno si quiere hacer un paralelismo con alguna cuestión regional o local, es responsabilidad de cada uno. Eso que vemos ahí, de fondo del edificio, es de la Cancillería ucraniana. Pueden ver además el rasgo arquitectónico soviético comunista que hay en muchas de las cosas que hay en Ucrania. Allí la presencia de su pasado político es muy fuerte. Acá uno cuando habla de comunismo y esas cosas suena como algo alejado de los libros o de las películas. Allá lo tienen muy presente. De hecho, esto de la lucha contra el comunismo no es una cuestión simplemente retórica, sino que lo tienen a flor de piel. Ese es un tanque que estaba en servicio para las tropas rusas, que fue abatido en los primeros días de iniciar la invasión, y lo tienen ellos en esta plaza, que es bastante conocida para quienes viven en Ucrania, que simboliza un trofeo de guerra. Y enfrente ellos mostraban vehículos civiles ucranianos que fueron atacados por los rusos. Es decir, mostraban por un lado cómo, entre comillas, el ejército pobre, chico, reducido, sin esperanzas de Ucrania abatía al gigante
ruso, y por otra parte este discurso que se intenta siempre poner en la agenda y también demostrar de, bueno, los bárbaros rusos que atacan a los objetivos civiles. Seguimos avanzando. Ahí podíamos ver un muro donde cada una de las personas ponían las caritas de sus conocidos que murieron desde iniciadas las hostilidades allá por el 2014 en adelante. Yo recuerdo que cuando tomé esa foto, ese muro tenía alrededor de 100 metros de extensión, y el viaje siguiente, aproximadamente 6 meses después, con la primera contraofensiva ucraniana en el medio, entre un viaje y otro se había extendido más de 200 metros, es decir, se triplicó en un par de meses lo que ya había pasado en un año. Vamos. Esto lo vamos a pasar rápido. Me recibía el director de un hospital que a mí me llamaba la atención porque había militares heridos en ese hospital y son bastante restringidos en poder entrevistar ese tipo de elementos humanos porque, claro, se convierten automáticamente en objetivos y ha ocurrido que muchas veces algunos colegas iban a hacer una transmisión desde un centro de refugiados y a los pocos minutos eran atacados por drones del bando enemigo que está automáticamente haciendo inteligencia. Uno a veces, y lo vamos a ver también después, busca ser cuidadoso o lo buscaba hacer en ese momento de transmisión en vivo de dónde se encontraba y para algunos parecía exagerado o por qué lo hacía. Bueno, lo cierto es que hay muchos elementos de cualquiera de los estados que están desplegados a lo largo de todos los países y que se sabe, lógicamente, que un periodista está yendo al teatro de operaciones del bando contrario, va a tener por lo menos a una persona que va a estar siguiéndolo y va a estar informando a dónde está ubicado. Soy Cholulo, me saqué una foto con el director del hospital, seguimos avanzando. Ahí, en esto que les decía recién, de cómo se va metiendo y entrelazando la cuestión militar entre la vida civil, uno está acostumbrado que va al hospital y lo que ve es la enfermera haciendo la señal de silencio, ¿no? Bueno, acá lo que tenemos es qué hacer si te encontrás con una granada de mano en el patio de tu casa. De hecho, después de la explosión de la represa, estoy tratando de hacer memoria del lugar, una represa muy importante que de hecho generó en una región, sí, ese es el río y la zona, tiene otro nombre, bueno, ya me va a salir. Fue muy conocida tiempo atrás y generó un desastre ecológico bastante importante. Hubo personas que le aparecía después cuando el agua bajó, le aparecían minas marítimas. Vamos. Este chico en ese momento tenía 21 años, me contaba que se había presentado de forma voluntaria con sus compañeros de la facultad, ya llevaba casi un año porque fue apenas iniciada la invasión, alcanzado por una esquirla, llevó un año de recuperación. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿ya te ofreciste voluntariamente? ¿Ya fuiste herido en combate? ¿Te estás recuperando? Me imagino que terminás esto y volvés a la facultad a seguir estudiando, siguiendo tu vida. Me dice, no, lo mínimo que puedo hacer es recuperarme y seguir combatiendo por los que ya murieron en nombre de mi país. Y es parte de lo que me he encontrado. De hecho, en la siguiente foto lo que vamos a ver es una historia bastante conocida, bastante parecida, perdón, que es el compañero de habitación del joven que estaba antes. Él tiene un poquito más de años, pero lo que a él lo movilizaba no era tanto este rasgo de los camaradas y sus compañeros, sino lo que tiene que ver con sus hijos. Él me dice, yo me crié bajo la bandera ucraniana, reconozco el territorio que tenemos desde 1991 y quiero que mis hijos crezcan bajo el mismo entramado histórico, cultural, bajo la misma identidad de ser ucraniano. Entonces él esperaba también recuperarse y seguir adelante. Vamos. Ahí llegábamos a la Cancillería ucraniana, donde nos recibía el portavoz de la Cancillería, Oleg Nikolenko, que yo en aquel momento era, como decía el presentador al principio, acreditado permanente frente a la Casa de Gobierno de la República Argentina y participaba semanalmente de las conferencias de la portavoz de aquel momento y estaba bastante acostumbrado a que uno iba a buscar información y demás y no la terminaba encontrando, o preguntaba A y se le respondía Z. Entonces, cuando a mí el productor me ofrece la posibilidad de entrevistar al portavoz, me acuerdo que repregunté si era importante, si valía la pena entrevistar a Nikolenko. Y me dice, sí, es un funcionario muy respetado en lo que tiene que ver con la política internacional del país y demás. Para hacerla corta, a los pocos días, el presidente de Brasil, Lula da Silva, proponía como salida de paz
que Ucrania entregue algunas de las regiones que ya habían sido tomadas, de hecho, por Rusia, principalmente Crimea, y la primera persona en nombre del gobierno ucraniano que le respondió que eso era descabellado para la postura ucraniana es la persona que ustedes están viendo en pantalla. Entonces ahí logré tomar dimensión de que realmente y efectivamente era una persona importante dentro del gobierno. Bueno, lo que conversábamos con él era principalmente dos factores. De qué manera o por qué había tanto interés en aquel momento de posicionar los ojos, y ya lo venían diciendo, en América Latina, que era un socio bastante abandonado en los últimos tiempos. Ya venían adelantando algo de lo que efectivamente terminó ocurriendo meses atrás, y ellos planteaban que les interesaban dos temas. Primero, lo que había avanzado Argentina en materia tecnológica a nivel estatal, la presencia en la web del Estado, del blanqueo de información, de transparencia institucional, y por otra parte, lo que tiene que ver con el desarrollo agrotécnico o del sector agroindustrial. Un ejemplo muy presente que tengo, viniendo de una de las cuencas lácteas más importantes del país, acostumbrado a ver, el que no sabe lo que es una silobolsa, son esos chorizos blancos que uno puede ver al costado de la ruta cuando va viajando a los campos. Ellos no están acostumbrados a ese procedimiento, todos los hilos que tienen son de material o de fierros, y genera mucho daño porque justamente uno de los principales sostenes de la economía ucraniana es la actividad agropecuaria. Entonces cada vez que le atacan un material de silo les lleva mucho tiempo lograr recuperarlo. Están interesados en este sistema de silobolsas, que simplemente uno le cambia el plástico y ya está. Bueno, avanzamos. Ahí veíamos mujeres que estaban desarrollando redes de enmascaramiento. Todos hacen, y vuelvo a lo que les decía hace un ratito, todos hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces, esas redes de enmascaramiento, no hace falta que usted les explique mucho de qué se trata ni para qué se usa. Cada una tenía distinta representación de lo que estaba haciendo allí. Una me respondía que ella sentía que en cada retazo estaba mandando una parte de su alma a acompañar a sus chicos en primera línea. Ahí mi repregunta fue, ¿hasta dónde estaba dispuesta a dar su alma? Y su respuesta, en línea con los ejemplos que les daba antes, era que si lo último que le quedaba por hacer era agarrar un cuchillo y correr hacia adelante, lo hacía. Avanzamos. Seguimos. La parte espiritual o simbólica o hasta cabulera tiene un rol importante, porque lo material era lo que veíamos recién con las redes de enmascaramiento, y después ellos son muy típicas estos muñecos, que no me acuerdo el nombre, es muy difícil pronunciación. Ustedes podrán ver que son figuras bastante voluptuosas. Lo que simbolizan es, por un lado, la red de enmascaramiento, lo material, de protección y demás, y por otro lado, el deseo de fertilidad, de buenaventura y de buena suerte para los que están en primera línea, y por eso entremezcladas en las redes de enmascaramiento les mandaban estas muñecas. Vamos. Llegamos a Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Ahí pueden ver que estamos mucho más cerca de lo que tiene que ver con la frontera rusa, una ciudad que nunca logró ser conquistada por Rusia, al menos en esta invasión militar. Sí estuvieron muy cerca, de hecho la noche anterior a que nosotros, perdón, el día anterior, porque llegamos de noche, después en algún momento en todo caso hacemos llegar los videitos que por problemas técnicos no pudimos compartir, pero seguimos avanzando. Era básicamente ingresar por el acceso oeste o cualquiera de las autopistas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que esté todo a oscuras. Ingresamos 11:30, 12 de la noche. El toque de queda arranca en algunas regiones o arrancaba a partir de las 10 de la noche normalmente, y ahí había existido uno de los ataques con misiles más importantes de los últimos meses, insisto, las horas previas a nuestra llegada. Era totalmente oscuro y sin ningún tipo de persona dando vueltas alrededor. Llegamos al hotel, me acuerdo que estaba todo cerrado, insisto en esto, no había nadie dando vueltas en la segunda ciudad más importante. Si no es capital, pegan el palo, me refiero en las dimensiones, a la población y la infraestructura que había alrededor. Y recuerdo que le digo a Lexi, acá no hay nadie, no nos recibe nada, ¿estás seguro? Y dice, sí, la reserva está tomada y yo ya la pagué y ya me recibí el mail dando el ok. Y era casi un pueblo fantasma. Y recuerdo que golpeamos la puerta, sale el sereno, nos abre, nos hace esperar, llama al recepcionista, insisto, más o menos 12 de la noche, todo oscuras, con linternas mineras y demás. No había electricidad, nos anotan a la vieja usanza, nos registran, otra persona nos acompaña hasta la habitación y ahí nos explican que éramos los dos únicos huéspedes en todo el hotel.
A la mañana siguiente ya se había recuperado el servicio eléctrico. Me acuerdo que en aquella época, estoy hablando, ahí nos detenemos un segundo, por favor. En aquel momento estaban los cortes en la capital federal y algunas regiones del conurbano. Estoy hablando de marzo del año pasado. Y me acuerdo que acá habían pasado, yo estaba allí, a las horas recuperaron el servicio energético. Y acá fueron 2 o 3 semanas que no había electricidad, y llamaba mucho la atención, y fue materia de un artículo que escribí, cómo lograban recuperarse tan rápido de un ataque con misiles masivos, y acá todavía no lográbamos resolver cuál era el transformador que se había quemado. Entonces en eso son bastante pragmáticos y bastante rápidos. Y además esto, de la fuerza de vencer y de voluntad, éramos 2 huéspedes. Y teníamos de pronto 6, 7 personas que estaban en su puesto de trabajo para recuperarnos en medio de una localidad pegada a los puntos de lanzamiento rusos y que de hecho habían sido atacados de forma masiva en los últimos días. Bueno, lo que veíamos recién dentro de la misma localidad era la visita a un colegio abandonado donde estaban practicando lo que tiene que ver con combate en localidades las tropas ucranianas. Los 3 que están al lado mío se dedicaban hasta pocas semanas atrás o a atender un supermercado o a atender su estudio jurídico o cualquier actividad profesional hasta que fueron convocados o fueron de forma voluntaria sumados a las filas militares. Y vamos para atrás, por favor. Una más. Ahí vemos un instructor que es de Estados Unidos, él se anota de forma voluntaria y como los otros que integran la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, cobran algo a cambio, ya vamos a hablar del rol de los voluntarios, pero el instructor es estadounidense. Avanzamos y lo que estaba dando son técnicas del protocolo MARSH de primeros auxilios en combate. Vamos. Seguimos. Bueno, no me acuerdo el nombre de este chico que está con su AK, que como ustedes vieron en las fotos anteriores, por ahí algunos se tapaban la cara y demás porque tienen miedo de ser tomados prisioneros y que después tengan algún tipo de represalia por justamente haberse mostrado a favor de Ucrania, y él al contrario nos preguntaba de dónde era y qué estábamos haciendo y demás. Y bueno, cuando uno habla de Argentina irremediablemente le preguntan por Messi, y bueno, me decía, quiero ser conocido en el país de Messi. Entonces le prometí que en cada lugar que iba a mostrar su foto, así que ahí está la foto con él. Vamos. Seguimos. Personas que, fíjense, ¿no? Vuelvo a insistir, capaz que estaban atendiendo un supermercado y pronto estaban rodilla a tierra con su correaje y demás, entrenando técnicas de combate en localidades. Vamos. Seguimos. Les decía hoy de las comodidades de la guerra, ¿no? No es que uno pone pausa o listo, a tal hora el jefe de grupo manda a comer, lo que sea. No, se sientan un ratito con lo que tienen, vamos una más adelante. Se come de parados a veces y se sigue. Otra de las zonas que pudimos visitar son Izium-Novsky, la región. Esto tenía que ver justamente en aquel momento con la imprecisión geográfica por donde nos movíamos y los elementos que había en esa región. Sin embargo, ahí tienen alguna referencia en el mapa. Vamos. Esto ya se empezaba a ver, esto, ¿no?, de lo que también decía al comienzo, cómo uno se va topando con la guerra. Esta era una zona que había sido ocupada por los rusos. De hecho, ese mecanizado que se ve ahí formaba parte de la dotación rusa, fue dejado fuera de combate. Si prestan atención al fondo, en uno de los árboles se ve un cuadradito casi blanco, se distingue en la pantalla, pero es bien rojo y lo que indica es la presencia de minas terrestres. Vamos. Del otro lado de la ruta, ahí pueden ver la cantidad de población civil o la presencia de las localidades, de la zona urbana que hay, y el tanque con su torre totalmente desmembrada, fruto de los ataques que hubo. Y fíjense también la escasez de metros que hay entre la población civil y un terreno minado. Recuerden que aproximadamente el 25-30% del territorio ucraniano denuncia presencia de minas. Vamos. Vamos. Ahí, esto lo guardé porque de la foto anterior a esta, es la parte de la batea del tanque y la segunda la torre, que ahora la ven más cerca. Sin embargo, en el vértice superior derecho pueden ver parte de la batea. Fíjense todos los metros que voló esa torre. Esa casa, habían pasado 6 meses más o menos de los ataques que causaron eso hasta el momento de la foto. En esa casa todavía había una pérdida bastante fuerte de gas. Uno se daba cuenta por el olor y por el ruido. Y también haciendo un paralelismo, ¿no? En época de paz, en un lugar como Argentina o en un punto neurálgico como es la capital federal o casi en cualquier ciudad, si hay una pérdida de gas en un edificio, prácticamente clausuran el barrio. Bueno, acá está tan corrido el orden de prioridades que una pérdida de gas, no hay problemas, en algún momento se resolverá. Vamos. Seguimos avanzando.
Ahí nos encontramos, nos detenemos, por favor, con un cementerio de armas. Era básicamente un depósito donde los rusos guardaban distintos elementos de artillería, mecanizados también, munición, etcétera, que había sido atacado con los primeros elementos del sistema HIMARS que fueron entregados por Estados Unidos a Ucrania. Y me acuerdo que en ese momento siempre hago pared cuando viajo con algunas personas de mi confianza que integran el mundo militar. Entonces a veces chequeaba algunas fotos de qué se trataba, qué hacer, qué no hacer. Y me acuerdo que el primer comentario cuando muestro eso, la sugerencia fue: no te metas, además conociéndome, no te metas porque es peligroso, puede haber todavía elementos que no hayan detonado o que justamente por las distintas sustancias que se le pone como contaminantes puedan generar algún tipo de problema. Vamos a ver en la siguiente foto, cuando vamos viendo el tipo de elementos que había, seguimos avanzando, que cuando me dijeron eso ya era tarde, porque ya estaba parado arriba y estaba tocando todo lo que había para tratar de mostrar y tomar dimensión de lo que estábamos haciendo y viendo. De hecho, avanzamos. Un poquito más. Vamos a ver que en lo que tenía en la mano, una de las cosas, lo que se ve con algunos agujeros u orificios en el medio, es parte de una mina que evidentemente ya estaba detonada. Si había alguna que todavía no había detonado, por suerte no pude chequearla. Vamos. Seguimos. Llegamos a Zaporilla, una región muy conocida, seguimos avanzando por lo que tiene que ver con la presencia de la central nuclear más importante. Ahí nos detenemos, de Europa del Este y el riesgo ecológico nuclear que existe en torno a eso. Y ahí ya logramos dimensionar con este tipo de posiciones lo que tiene que ver con la presencia no solamente del armamento occidental, sino como a nivel táctico ya se estaban entrenando las tropas en un esfuerzo ofensivo. Sabemos que si bien Ucrania, no solamente por cantidad, sino por la naturaleza de los ataques y de la situación bélica que está viviendo, está en un rol o en una actitud defensiva, tiene que tomar en algunos niveles justamente este tipo de postura para poder enfrentarse y hacerle frente a un ejército tan importante como el que se están enfrentando. Bueno, ahí, más allá del dramatismo y casi de película de la foto, lo que en realidad pasó es que esos fardos que había de fondo se usaban para simular una caza y seguir entrenando en combate en localidades. Tiraron un fumígeno, se terminó prendiendo todo fuego, sacamos la foto, tuvieron que apagarlo rápido y salir, porque era cuestión de minutos o de horas para que seguramente la cortina de humo delate dónde estábamos, que pueden ver que era un descampado, y que puedan tomarse consecuencias. Así que de esa foto estuvimos muy pocos segundos más y nos tuvimos que ir. Seguimos avanzando. Eso para que vean que cuando uno va al terreno, a veces con los institutos de formación y las cosas no salen como uno quiere, o se mandan alguna macana, bueno, también pasa en las mejores situaciones. Vamos. Kupiansk, seguimos. Vamos avanzando. Ahí esto tiene que ver con el rasgo más humano, ¿no? Acompañamos a la Cruz Roja, una delegación local, seguimos. El factor emocional, la relevancia que tiene. Cada uno cuando llega a la mañana, más cerca pone el imán que representa a su sector, su nombre, más cerca está del medio, del corazón positivo, de mejor ánimo está ese día, más alejado, peor está por alguna situación familiar que pudo haber tenido o alguna pérdida de algún familiar o amigo en el frente, y lo usan como un termómetro para saber cuál es el estado emocional de la persona que tienen trabajando al lado. Ellos trabajan especialmente con chicos y pueden ver en ese árbol que me explicaban que cada vez que un chico podía recuperar su familia o era trasladado a una zona más segura, dejaban una hojita con su nombre a modo de recuerdo en ese árbol que lo consideraban la gran familia de Kupiansk. Y a mí me llamaba la atención que abajo de todo hay una hojita verde caída, y les preguntaba si eso se había caído o qué había pasado. Y me decían que en realidad era una nena de 6, 7 años que había quedado huérfana porque sus padres murieron muy cerquita de ese lugar, y la forma de ella representar lo que estaba sintiendo en aquel momento y lo que era su vida a partir de ese momento era poniendo esa hojita en lugar de en la copa del árbol, poniéndola abajo en las raíces. Lo que estábamos haciendo en Kupiansk era acompañar, como recién les dije, a una delegación de la Cruz Roja, que son los 2 hombres que están con un chaleco rojo y junto a otros 2 colegas de la televisión ucraniana, a evacuar a un grupo de personas. Vamos avanzando, vamos para atrás, gracias, eran 2 hermanas que vivían con la madre se quedó alrededor de 60 años, ella nos explicaba: no tengo nada que hacer en el extranjero, no voy a recuperar otra profesión afuera, no voy a aprender otro idioma, mis padres nacieron aquí, murieron aquí, tengo mis gallinas, tengo que cuidar mis cosas, tengo que vivir, mis hijos, mis nietos tienen chances,
que se vayan. Y era realmente desgarrador ver a las hijas y a los nietos subirse a la Traffic, a la ambulancia de la Cruz Roja, y que esa madre quede absolutamente sola mientras de fondo uno acá ve la imagen congelada y uno hasta sonríe y todo, pero ahí era como estar, pese a que estaba soleado, en una tormenta eléctrica por la cantidad de detonaciones, tanto de la artillería que detonaba como de la artillería que atacaba. Vamos. Los centros de invencibilidad, que en realidad son centros de refugiados, o donde uno básicamente, como pueden ver en la siguiente imagen, tiene acceso a elementos básicos como servicio eléctrico o agua. En este caso no tiene protección de los eventuales ataques, pero van a ver más adelante que hay otros un poco más desarrollados. Este estaba en el medio de la plaza de esta localidad, donde cualquier persona va, se acerca, puede cargar los teléfonos, o tomar agua, o tener algo de comida. Los voluntarios latinoamericanos son otro de los temas de común diálogo en la opinión pública, porque bueno, algunos en su fanatismo sí o sí tienen que llamarlos mercenarios, otros defendiendo su postura, su actividad, revalida esta figura de voluntarios. A ver, algunos conceptos a tener en cuenta. Avanzamos una más. Las personas que forman parte de la Legión Internacional de Ucrania reciben el nombre oficialmente de voluntarios porque, a diferencia de grupos contratistas, esta Fuerza Armada fue creada 2 días después de iniciada la invasión militar rusa por firma del presidente Zelensky, constituida orgánicamente como una Fuerza Armada más dentro del sistema de defensa de Ucrania. Y todos los que van allí firman un contrato exactamente igual de incorporación al que hacen o al que firman los soldados que son convocados o que voluntariamente se suman a las tropas ucranianas. Entonces ahí es cuando alguno dice, bueno, pero no es voluntario porque en realidad cobran a fin de mes, cobran al igual que cobra cualquier otro militar, que si alguno tiene la duda de cuánto lo están haciendo, aquellos que están no en primera línea, sino en la retaguardia, quizás recibiendo instrucción en los meses o en las semanas iniciales, es alrededor de $700 por mes, y aquellos que están desplegados en primera línea, como carne de cañón, alrededor de $3.000 por mes. Hay algunos que sí, como estilo de vida, y es el ejemplo de la persona que tiene la cara totalmente blurreada en la foto que estamos viendo en pantalla, que se reconocen como mercenarios, porque así como... vuelvo para atrás. El término voluntario viene a que voluntariamente eligieron ser parte de esta Fuerza Armada. Así como esta persona que está allí eligió voluntariamente ser parte de este esfuerzo bélico de Ucrania, lo ha hecho también en otros conflictos internacionales, y de hecho él me mencionaba que es muy probable que tenga algún tipo de deuda judicial con su país de origen, y por eso aceptaba la foto, pero a cambio de trastocarla. El que está a mi derecha es el productor que tenía en aquel momento, a mi izquierda Matías, que es oriundo de Córdoba, vino hace poquito a visitar a su familia y ya volvió a estar con las tropas ucranianas. Él se tapa solamente la parte de los ojos, de hecho si alguien lo sigue en Instagram ve que siempre hace lo mismo, porque bueno, él está convencido de que las tropas rusas, la identificación que hacen es a través de los ojos y demás, y por eso solamente se tapa esa parte del rostro. Y el que está al final es, se me fue el nombre, Franco, que estuvo en el Instituto de Formación de nuestras fuerzas, estuvo en la Escuela de Aviación, me parece, creo que llegó incluso hasta 4º año, y llegó hasta 2º año del Colegio Militar de la Nación en el Escuadrón de Caballería, se fue de baja, está totalmente enojado con la forma de vida de nuestros militares y decidió irse a Ucrania, y desde que inició la invasión a las pocas semanas fue, y todavía al día de hoy está allí. Fíjense, cuando yo les decía lo de estar como carne de cañón y demás, ellos se dividen en 2 grupos, el grupo que está en la retaguardia de descanso, grupo B, llamémosle, que ocupan casas como estas, que fíjense que incluso hay un bidón de agua colgando una cañería para que no sea un desastre la casa. Atrás se ve una cama al lado de donde estábamos comiendo, que se ve la partecita de una mochila, y no llego a distinguir ahora qué es lo que tenía, creo que es el chaleco, lo negro que se ve, es la cama donde yo dormía, que es el elástico, y creo que una campera donde me tiré arriba, y mi mochila era la almohada que usé las 2 noches que compartí con ellos. Y ahí estábamos a 30 kilómetros más o menos de la zona de contacto, donde estaba el resto del grupo que opera con ellos. Y ahí, en esto de si uno tenía miedo y demás, se me vino a la cabeza un par de cosas que uno repasa en la mente antes de ir o incluso estando ahí.
y que tenía que ver con, por ejemplo, primero, trata de no estar con militares y si vas a estar no te quedes a dormir. Si vas a estar en una zona de operaciones, evita quedarte a dormir porque normalmente a la noche se infiltran, corta la luz, toman secuestros, etcétera, etcétera. Y estábamos muy cerca con militares y esto de cuidado con las explosiones trataba de la famosa regla de las dos paredes con el mundo exterior por el tema de las esquirlas, etcétera, etcétera. Tratar de que con el resto del mundo exterior haya por lo menos dos paredes a donde uno está ubicado. Bueno, yo dormía ahí con militares muy cerca de la primera línea y no se llega a ver en la foto, pero lo que tenía al lado era una ventana. Así que absolutamente todo lo que estaba haciendo era todo lo que estaba mal. Y me acuerdo que esa fue la primera noche, o una de las pocas, donde cuando cierro los ojos digo, ¿estamos bien con esto? Pero dije, bueno, ya estamos acá, así que me di vuelta y por suerte pude dormirme bastante rápido. Vamos. Ahí pueden ver alguno de ellos, decía voluntarios latinoamericanos porque en esa foto hay dos argentinos, hay un brasileño, el que está arrodillado en el extremo izquierdo. A ver, hacemos un repaso rápido. Arriba a la izquierda un argentino, al lado un español, en el medio con las manos cruzadas Franco, al lado otro español, después quien les habla de gris, abajo un costarricense que en el último viaje, esto también es la vinculación que uno va haciendo, y yo les decía al principio que primero mi postura no es la oficial y segundo que tampoco, y lo aclaro ahora, no busco decir que los ucranianos son buenos y los rusos malos, ni al revés, ni nada por el estilo, no justifico la guerra, no justifico la invasión, pero indudablemente uno termina quedando atravesado por el discurso, pero también por las emociones ucranianas, porque la persona que está arrodillada enfrente mía, me llamaron justo el día que aterricé aquí en Argentina, después del tercer viaje, para decirme que en Bakhmut había muerto por el fuego de morteros. Y uno eso claramente le impacta. Imagínense a las personas que ven morir a sus amigos, etc. Después el productor y después otro latinoamericano que si no recuerdo mal es de Colombia. Y después al final el brasileño que nombré al principio. Vamos. Acá hay mucho de autodidacta, esa es la foto para el Instagram que sacábamos en ese momento, pero hay dos elementos que me interesa compartir de las últimas dos fotos. La primera, en la anterior, tiene que ver con la instrucción que cada uno le da a su camarada en lo que uno sabe. Por ejemplo, los dos españoles que tenían experiencia previa, les enseñaban lo que tenía que ver cómo moverse, cómo tomar una habitación, etcétera. Pasan su tiempo libre autoinstruyéndose, no es que viene el oficial, no, los largan, consigan una casa por alquiler, ocupen, usurpen, hagan lo que tengan que hacer, pero subsistan hasta que dentro de 10, 15 días venga el camión o el mecanizado, los traslade y los releve con su grupo. Volvamos para atrás. Y además, en esto de que todo vale, o que todo esfuerzo suma, fíjense que hay todo tipo de armamento. Hay desde AK, como la que tiene Franco, hasta las M4, como la siguiente, y que ahí vamos viendo la presencia del armamento occidental. Vamos una más, que Matías me explicaba que esa M4 que él recibió, la recibió con su bolsa sellada al vacío. Están estrenando material, esto cuando uno habla del soporte que tiene del mundo occidental Ucrania. Vamos. La mochila, el equipo de combate sigue siendo lo mismo en todas partes. Lo que entra en la mochila es lo que se lleva y lo que no, lamentablemente, es lo que va a quedar en casa o lo que lamentablemente va a tener que uno sufrir después por no haberlo llevado. Y lo que cargue de más, lo que seguramente haga que se canse un poco más rápido la espalda, ¿no? Vamos. Ahí está, en esta foto, ese auto, no me acuerdo ahora la cantidad de monedas que invirtieron, es un vehículo de producción nacional, de producción soviética, un Niva, tiene un nombre, un Lada, 4x4, una porquería, es un tractor. Pero ellos habían hecho una vaquita, lo compraron y con eso se movían los fines de semana o los días de descanso para andar por ahí. De hecho, nosotros habíamos establecido un punto de contacto, una zona de encuentro, una zona de reunión, y ahí nos fueron a buscar con ese cachivache, que los deja pata continuamente. Pero bueno, en fin, las casas que están de fondo, fíjense cómo es la zona, ¿no? Esos ya son pueblitos fantasmas que van quedando en el medio de la zona rural de Ucrania, que en algunos casos las alquilaban, en otros las usurpaban, y en otras simplemente a cambio de que el dueño les dejaba ocuparlos, ellos se las cuidaban. Vamos. Y ahí suena casi distópico, ¿no? Un puesto de panchos en el medio de un lugar casi abandonado, donde las detonaciones son permanentes, y van tipos con el fusil terciado a comprar un pancho. Claro, lo que pasa es que si el pancho normalmente sale 100 pesos, en ese momento estaba saliendo 1.500, porque la zona no está acostumbrada a que haya
clientes o consumidores que ganan varias veces multiplicada el medio del ingreso de cualquier persona en Ucrania. La pobre chica que está atendiendo no tiene la culpa del mundo capitalista en el que vivimos, pero es así, y seguramente a los dueños del local le termina siendo muy redituable que en un lugar donde hay tropas desplegadas, tener su puesto de panchos. Orihiv, vamos. Estábamos a menos de 7 kilómetros de la línea de contacto, ya en el Oblast de Zaporizhia, vamos avanzando. Así era prácticamente todo el escenario en este pueblo, insisto, no cruzaba casi a ninguna persona, solamente el puesto que estaba de guardia. Vamos para adelante. Ahí ya empezábamos a ver, esto fue al final de esa recorrida por ese pueblo, un M113, como lo conocemos en Argentina, de uno de origen holandés que estaba allí. ¿Más lejos? Bueno, de origen holandés que estaba desplegándose hacia Orihiv, y en la foto siguiente vamos a ver que arriba de un carretón, uno de la línea T con su blindaje reactivo también estaba siendo desplegado. En este momento ya perdió un poco de interés mostrar esta placa, pero en aquel momento nos llamaba mucho la atención y cada vez que salíamos en vivo en Canal 26 los destacábamos, porque se estaba hablando o había cierto morbo sobre si efectivamente iba a haber o no una contraofensiva ucraniana y si estaba Ucrania en capacidad de hacerlo. Yo les estaba diciendo, miren, lo que yo estoy viendo acá es que cada vez más medios blindados y mecanizados se están acercando a la zona donde uno prevé que puede llegar a pasar algo, donde efectivamente ocurrió. Les dije hace un rato, esto es Orihiv, muy cerquita de Robotene, donde después fue centro de la escena durante mucho tiempo. Segundo subsuelo de una escuela, otro punto de invencibilidad, allí estaban la mayoría de las personas, tuvimos que ir a refugiarnos porque en un momento las hostilidades empezaron a llegar directamente al pueblo donde estábamos. Ahí pueden ver incluso en las imágenes siguientes que el abastecimiento, bueno, esa es una diputada que estaba ahí también refugiada porque la guerra no distingue cargos, roles, géneros, preferencias, absolutamente nada, y también cuidando a su perrito, que lo destaco porque con la Cruz Roja también ellos tenían distintos elementos preparados para a lo largo del viaje ir frenando e ir ayudando, en algunos casos rescatando, por lo menos dándole comidas, a los animales casi en estado salvaje que uno se encontraba. Imagínense que acá el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, nos encontramos con perros desesperados por algunos petardos que se tiran. Imagínense en esta región durante más de un año y pico de combate en aquel momento. Vamos. Bueno, esta persona, después viene otra foto que ya vamos a conversar sobre el abastecimiento. Estábamos grabando, y vuelvo a lo mismo, uno casi no podía hablar del sonido de las explosiones que había. Y aparece este señor, que en todo caso pueden ver la entrevista o en el YouTube del Litoral o del 26 o en mi Instagram, y él nos explicaba, sale al cruce en una bicicleta con una bolsa de nylon, como que iba a hacer las compras. Y entonces le digo al productor, llamalo, viene, conversa con nosotros, y bueno, ¿qué haces acá? Me dice, mi hija, mi esposa se fueron, pero alguien tiene que quedarse, alguien tiene que cuidar las casas abandonadas, alguien tiene que cuidar a las mascotas. Ahí alrededor de él había como 15 perros que no se llegan a ver, y dice, bueno, entonces los vi a ustedes acá, que son los únicos loquitos que están dando vueltas, y vine a ver qué estaban haciendo. Bueno, y de paso hicimos una entrevista. Al poco tiempo me llamaron para contarme que a la vuelta, donde había o hay una plaza, esta persona murió también fruto de un ataque con misiles. Avanzamos. Una de las grandes preguntas es, ¿cómo está Ucrania con el abastecimiento? ¿O qué se hacía? Bueno, ustedes pueden ver la mesa. Estábamos, insisto, a menos de 7 kilómetros, un pueblo que en tiempo de paz hay 15.000 personas, y en este caso me decían que quedaban menos de 500 en ese momento. Sin embargo, tienen un sistema de logística y demás que les permite permanentemente, y principalmente gracias al apoyo internacional, tener comida, acceso a cuestiones médicas y demás. De hecho, lo que el médico me contaba en el hospital es que en ningún momento tuvieron problemas con acceso a medicinas. Vamos. Una mamá con sus 2 hijas, el último año y medio habían vivido en ese aula, 1 año y 8 meses. La nena, perdón, el último año, porque estábamos en el aniversario de la guerra. Esa nena tenía 1 año y 8 meses, es decir, vivió 8 meses, entre comillas, en normalidad, y 1 año la pasó directamente ahí adentro. El papá salía todos los días, laburaba o hacía algo para tratar de tener dinero o comida, y a la noche volvía a dormir con ellas. Si alguien asimiló que dije, no lo conté, esa escuela fue atacada también al poco tiempo que nosotros estuvimos y fue destruida. Lo que me contaron es que por suerte esta gente había logrado evacuarse previamente. Vamos.
Bueno, la entrevista, vamos llegando al final, la entrevista con el presidente Zelensky, ahí vemos la foto con él, una persona que no por casualidad logra mantenerse en la escena mundial y lograr desde el primer momento el impacto mediático o discursivo que ha logrado. Él llegó, saludó uno por uno a cada uno de los periodistas que estábamos presentes, a los camarógrafos, al personal técnico. Les dije que venía de ser periodista acreditado en Casa Rosada y acostumbrado también a cómo se manejan algunos de nuestros políticos a no responder o tirar a la tribuna. Recuerdo que le pregunto a él por Malvinas y cuál es la reflexión respecto a aquellos que en Argentina pueden de pronto sentir cierta sensibilidad por lo que está ocurriendo en Ucrania y con sus pérdidas, pero que no toleran o intentando tener un análisis estratégico o nacionalista de nuestras propias causas, dicen que no pueden apoyar a Ucrania porque son socios de Reino Unido, por consecuencia nuestro enemigo y bla, bla, bla. Bueno, me acuerdo que cuando le hago esa pregunta, hubo algún problema con la traducción, más allá que el presidente hable inglés, nos pedían que cada uno hable en su idioma de origen y se le traducía a él en ucraniano para evitar imprecisiones, igualmente la hubo. Entonces él me empieza a hablar en algún momento sobre anticolonialismo, etcétera. Y en algún momento se detiene y le pide al traductor que le vuelva a repetir cuál era la pregunta, porque él había escuchado claramente que yo había hablado de Malvinas y que el traductor en ningún momento le había nombrado ni Malvinas ni Falklands. Le vuelvo a preguntar, no le vuelven a traducir bien la pregunta y ahí directamente su portavoz, que estaba sentado al lado de él, me pregunta en inglés qué es lo que le estaba preguntando. Es decir, fueron 3 veces donde pude y donde me pidieron que le repregunte para entender la pregunta y para responderme lo que finalmente dijo, que resumidamente es que respetan a nuestros héroes, que respetan a nuestros muertos, que entienden la postura de estas personas que sostienen esto, pero la invitación también a que desde aquí se entienda que nosotros, bien o mal en cuanto al resultado, tenemos un momento hoy diplomático que se puede desarrollar más o menos, pero que hay una mesa o que se busca una mesa de negociaciones, mientras que ellos todavía de hecho están sufriendo una guerra en fragancia contra el invasor que tienen al lado. De hecho, parte del discurso tiene que ver también con entender que los dos países en definitiva tienen parte de su territorio invadido por otra potencia. Vamos. Bueno, en diciembre logré encontrarlo de vuelta al presidente cuando vino a la asunción del presidente Milei. Esa fue mi última entrevista como periodista hasta que el día después inicié mis trabajos en el Ministerio de Defensa. Y con esta foto la dejo a propósito, al margen de, como dije hace un rato, de ser cholulo, de cómo uno, más allá de que tenga sus altisonancias y todo, es imposible no empezar a amalgamarse con la situación que vive ese país. Vamos. Pero además también para entender el rol y el liderazgo de Zelensky, que el tipo no tiene ningún problema en sacarse una selfie con un pibe de la otra parte del planeta, y que además la reunión que tuvo con nosotros fue un domingo a la 1 de la tarde. Vuelvo a hacer paralelismos, ¿no? Y recuerdo que estaba programado a las 12, llegó una hora tarde y nos pidió casi 15 minutos de disculpas, como si uno no pudiese entender que un presidente que está en guerra con una máxima potencia nuclear no pueda llegar una hora tarde a la reunión. Bueno, vamos. Seguimos avanzando. Ahí vemos, el primer viaje lo hice con la mujer que está en el medio, que la verdad que tuviera que dedicarle una charla, ya con estas cierres, creo que son las últimas 3, 4 placas, tuviera que hacerle una novela, una película de Mónica. Es nacida en Polonia, vive en Argentina, casada con un militar argentino que fue agregado de defensa argentino en Rusia. Cuando se enteró de mi primer viaje, que es la selfie que estamos viendo mientras nos dirigíamos a Lviv, una ciudad, o la ciudad de los leones, Leópolis, como quieran llamarla, o el Lvov en su versión rusa. Cuando se entera de mi viaje, a través de su marido, un gran amigo mío, él en un momento me dice, bueno, Mónica te quiere llamar, como es polaca, y como sabe que vas a ir solo en esa locura de lanzarte y ver después dónde parar y todo, quiere darte algunos tips. Bueno, ¿te puede llamar? Sí, claro. Y en medio de la conversación me dice, ay, qué locura lo tuyo, querido, yo me iría con vos. Bueno, jajaja, sí, imagínate que esto, que otro. No, te estoy hablando en serio, me dice. Bueno, mirá, esto es mucho de autogestión, el diario colabora con algo, canal con otra parte, pero no estoy incapaz. No, me dice. Yo tengo a mis padres viviendo en Polonia, nosotros creemos que somos los siguientes en la lista de Putin,
Mis amigos están en la frontera colaborando con los desplazados y los refugiados ucranianos y yo estoy de brazos cruzados en Buenos Aires. Siento que la vida me puso a vos enfrente mío como una herramienta para también hacer algo y es a través de tu trabajo mostrar al resto del mundo los que mis compatriotas están sufriendo. Bueno, pensalo, analizalo, me parece que no corresponde, que no da, sos una mujer ya de edad, etcétera. Cortamos la llamada, automáticamente lo llamo a mi amigo y le digo, pero usted me dijo, mi coronel, que su esposa me llamaba para darme unos tips, no para sumarse al viaje conmigo. Yo creía lo mismo, me dice él. Bueno, cuestión, le digo, resuelvan en casa lo que quieran hacer. A ver, para mí, encantado, me vendría muy bien, pero bueno, pasó el tiempo, uno estimaba que Mónica iba por ahí a pensarlo un poco con los pies sobre la tierra y que no iba a querer, tiene 2 hijos muy pequeños. En resumidas cuentas, como pueden ver, Mónica viajó, en algún momento solamente iba a ir hasta la frontera con Polonia, terminó entrando conmigo a Ucrania, su pobre hija cumplió 15 años mientras ella estaba allá, así que realmente es muy loable lo que ha hecho y los aportes que hizo como traductora, intérprete, productora, niñera y todo allá conmigo. El siguiente viaje, quien me ayudó en la comunicación era Olexi, que como les dije, este rol de fixers han aparecido en Ucrania principalmente, que son personas locales que dominan el idioma de la persona que llega del extranjero, en el caso del relacionista internacional, habla muy bien el español, y bueno, toman esto como trabajo al margen de un aporte a su país, y en el caso de él era, bueno, mi conductor, productor, absolutamente todo, en quien yo descansaba, y con quien los meses previos uno le da una orientación en términos generales de lo que buscaba con la cobertura y él después, en particular, lo íbamos tratando de pelotear en qué se podía, qué no, o qué podía reemplazar a tal actividad. ¿Vamos? Y el último viaje, y lo hice así a propósito a lo que les decía de cómo uno se va haciendo cada vez más entremezclado con la comunidad, de hecho hoy alguien me decía que era parecido y que podía pasar desapercibido en Ucrania. Ella es selfie con las 3 personas de la ONG que nos convocaron en el último viaje, que son Alexander, Alina y Yana, que son quienes produjeron y posibilitaron la entrevista con el presidente Zelensky. Vamos para adelante, les agradezco por su tiempo, traté de ir muy rápido, más allá de que me pasé un poquito con el tiempo y pido disculpas, pero traté de darles un pantallazo de cómo convive la situación militar o el entorno social, civil y el entorno también militar en un contexto bélico, en un país que no tiene el desarrollo o la estructura económica que tenemos aquí en Argentina y en gran cantidad de países, que no tiene la que tiene su entorno y ese justifica por qué a veces tienen tanto interés en, por ejemplo, ser parte de la Unión Europea. Uno cuando cruza la frontera de Polonia a Ucrania ve cómo afectó la presencia de Polonia en la Unión Europea durante todos estos años porque el desarrollo económico es realmente muy importante y muy notoria la diferencia, y también cómo la sociedad civil, incluso muchos aceptando que no votaron a Zelensky, reconocen en él no solamente un presidente, sino un líder que eligió quedarse. Ellos tienen un antecedente muy cercano en el tiempo, no me sale nunca el apellido de un ex presidente ucraniano, son muy difíciles los apellidos en Ucrania. Que al primer ataque que hubo en aquel momento de Rusia, estoy hablando de alrededor de 10, 14 años atrás, agarró sus valijas y se fue. Entonces el hecho de que Zelensky, con los tanques dando vuelta, no estoy haciendo propaganda de Zelensky, estoy contando cuál es la postura de aquellos que lo defienden, con los tanques dando vuelta alrededor de la sede de gobierno, no se fue y se quedó. Uno les pregunta, ¿son conscientes de la deuda que tienen con Estados Unidos y con Occidente y de lo que les va a costar salir adelante económicamente de todo esto? Brian, eso no nos importa ahora. Lo que nos importa ahora es seguir siendo Ucrania, seguir defendiendo lo nuestro. Después veremos puertas adentro qué hizo bien el presidente, qué hizo mal, qué le reconocemos, qué le cuestionamos y cómo salimos adelante. Pero hoy estamos defendiendo la integridad territorial del 100% de nuestro país. Se alinean, y vuelvo a insistir, uno en confianza, algunos te dicen, mirá, yo no lo voté, no estoy de acuerdo con el planteo que él hacía o con muchas cosas que hizo, pero es el presidente que tenemos y está defendiendo nuestra identidad como él cree que es la mejor opción, así que estamos encolumnados. Y eso es loable, cuando uno también lo piensa desde otra parte del mundo, con otra forma de encarar la política o con otro rol opositor o de sectores de la sociedad,
de a veces hacer política con cuestiones sensibles, acá ver que incluso líderes opositores prefieren guardar silencio para no entorpecer la defensa de su país, es realmente muy interesante y más aún después de 2 años que están en esa situación. Vuelvo a insistir, traté de ser muy resumido y de abarcar un poquito toda la situación. Y hago el último paralelismo porque me gusta, todos los argentinos somos egocéntricos y puertas adentro nos gusta criticarnos, obviamente esto no lo decía ya, pero a mí me llamaba la atención que estaba en ese lugar y la inflación del último año había sido aproximadamente el 20% y en ese momento acá estábamos en torno al 150 más o menos. Y era muy gracioso y muy divertido comparar que el día que entraba a Ucrania y hacía la conversión con las grivnas, la moneda local, al último día, 15 días después, la variación había sido de 1 o 2 centavos o incluso se había retrotraído. Y cuando volví a Argentina y hacía el cambio de vuelta de dólares a pesos argentinos, la brecha había sido abismal. Y digo, pero si la guerra era en Ucrania. Bueno, eso igual no es magia, tiene que ver con la inyección económica que Occidente lógicamente está haciendo en todo esto. Pero bueno, digo, cómo un estado de guerra trastoca un montón de cosas que uno no se imaginaría y otras que uno cree que se alterarían drásticamente como la economía, al final, por el apoyo de países aliados, a veces no termina siendo de tal manera. Bueno, no la hago más larga, si alguien tiene alguna pregunta, me enfoco en eso y quedo a disposición para también, a través del director y de las personas que nos están viendo a través del formato online, cualquier otra consulta que tengan después, tanto en redes sociales como a través de los organizadores, mis contactos quedan a disposición. El día que quieran hablar de la experiencia en Israel o de Azerbaiyán con Armenia en mayo, que también pude visitar, quedo a disposición para también compartir material oportunamente sobre eso. Gracias.